También vimos esta parte sobre la mujer en cuanto al espíritu de Jezabel, que también tiene esta expresión equivocada de un espíritu dominante, usurpador de la autoridad y muchas otras cosas que están ahí expresadas en esos mensajes que tuvieron que ver con Jezabel. Y vamos a ir hacia una parte complementaria de estos mensajes o de esta serie de mensajes, nuevamente y reafirmando la necesidad de que los hombres se expresen. Hasta ahora en medio de nosotros ha habido algunas manifestaciones, pocas, y el objetivo es de verdad que todos los hombres podamos ocupar nuestro lugar, un lugar de mucho peso, de mucha importancia en todos lados, comenzando con nuestros matrimonios, nuestras familias, la iglesia, por supuesto, la sociedad, el trabajo, la economía. Y yo espero en Dios que estos mensajes tengan, bueno, es la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder en sí misma, pero que tengan esa injerencia en nuestros corazones, que entren en nuestro espíritu de tal manera, de hombres y mujeres, de tal manera que realmente pueda darse ese cambio tan importante que se requiere. Y hoy estaríamos terminando con este paréntesis donde tratamos algunos temas que van a ser importantes o que son importantes para que podamos entender los ejemplos que vamos a ver en esta parte complementaria que, si Dios sí lo permite, estaremos iniciando la próxima semana. Y este paréntesis estuvo conformado por tres temas principales. El primero fue el odio al pecado. Y con esta intención de poder ir conociendo las cualidades de un corazón como el de Dios. De hecho, la parte complementaria de tanto de los mensajes para los hombres como para las mujeres está, pudiéramos resumirlo o condensarlo precisamente en esa frase: tener un corazón como el corazón de Dios. No solamente es posible, es necesario. Y Dios quiere que sus hijos, los que conformamos su iglesia, tengamos un corazón como el de Él. Y una primera cualidad o característica de ese corazón como el de Dios es precisamente odiar el pecado. Odiar el pecado no significa no pecar, significa eso, odiar el pecado. Y el odio al pecado pues va ayudándonos a precisamente alejarnos cada vez más del pecado. El odio al pecado es un posicionamiento que debemos tener. O sea, no es una cuestión ligera, no es una cuestión permisible o permitida, establece un posicionamiento, odiar al pecado. La segunda característica que vimos es lo que tiene que ver con el uso correcto del juicio. Un privilegio dado a los hijos de Dios, que no solamente tiene que no usarse en cuanto a lo que la palabra de Dios dice que no debe de usarse, que es el juicio principalmente hacia las personas, pero es algo que debemos de aprender a usar en todo momento. Y la tercera cualidad, la que vamos a ver hoy, que es, como el título lo dice,
amar la palabra de Dios. Y al hablar de este tema, amar la palabra de Dios, pues necesariamente tenemos que mirar esa palabra que es amor, ese verbo que es amar. Hemos dicho en una cantidad importante de ocasiones que entre Dios y el ser humano no se trata de religiones. La gran mentira de que todas las religiones llevan a Dios es totalmente lo opuesto. Ninguna religión lleva a Dios. Y el tema del amor echa por tierra cualquier otro tema, cualquier debate, cualquier polémica, cualquier discusión al respecto de las religiones. Porque entre Dios y nosotros solamente hay una cosa, y es el amor. Se trata de amor, no se trata de otra cosa. Cada elemento que la palabra de Dios nos da, como la ley, como las promesas, como las profecías, todo lo que contiene la palabra de Dios, la historia, los tecnicismos, la teología, cualquier otra cosa que tenga que ver con Dios, queda en un muy lejano segundo plano cuando entendemos la esencia de lo que hay entre Dios y nosotros. Y esa esencia es el amor. Ahí ya no hay ningún otro tema que valga. Cuando entendemos esto, ya no hay ninguna discusión. El punto es el amor. Y nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos, que el amor no es un sentimiento. La palabra de Dios nos enseña claramente que no es un sentimiento, no es una emoción, sino que el amor, y particularmente el amor ágape, recordando que hay varias palabras que nos hablan del amor, pero el amor esencial, el amor importante es el amor ágape, es la expresión de Dios hacia nosotros. Dios nos ama con amor ágape. ¿Qué es esto? Es un amor incondicional, sin condiciones. Y esto es tremendo, porque nosotros podríamos confundir esto. Dios no lo va a confundir. Nosotros podríamos confundirlo porque efectivamente no importa lo que hagamos, no importa qué dejemos de hacer, Dios siempre nos va a amar de la misma manera, con un amor pleno y con un amor perfecto, total y eterno. Digo que nosotros podemos confundirlo porque entonces nuestra mente afectada, nuestro corazón torcido, podría llevarnos a querer probar ese amor, ¿no? A ver si es cierto. Y entonces hacer todo lo malo, a ver si Dios nos sigue amando de la misma manera. Y eso no pone en riesgo el amor de Dios. Eso pone en riesgo nuestra integridad física, emocional, espiritual, mental. Nosotros podríamos afectarnos, pero el amor de Dios seguiría firme, seguiría siendo incondicional. Entonces, el amor con el que Dios nos ama es un amor incondicional. Y la forma correcta de entenderlo, ya les dije cuál sería la forma incorrecta,
La forma correcta de entender ese amor incondicional de Dios es que Él espera que nosotros lo amemos de la misma manera. ¿Es posible que el ser humano ame de la misma manera que Dios? Claro que sí. No por nosotros, sino por Él. Por eso su amor, es necesario que experimentemos su amor para poder amar de manera correcta. Si nosotros experimentamos el amor de Dios, que es incondicional, y lo podemos entender bien, no vamos a ir a probarlo haciendo todo lo malo, sino vamos a empezar a amarlo a Él de la misma manera en que Él nos ama de manera incondicional. Ahora piensa, ¿para quién es más difícil o para quién es más fácil amar de manera incondicional? ¿Para Él o para nosotros? Tú podrías decir, bueno, para Él porque es Dios. Sí, pero ¿a quién está amando? A nosotros. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es amarnos a nosotros? Qué difícil es amar a alguien como nosotros, ¿no? Qué difícil es amar a alguien que hace tantas cosas tan erradas, tan equivocadas, que somos tan cambiantes todo el tiempo. Entonces, a nosotros nos toca amar a un ser perfecto, a un ser que no cambia, que es siempre maravilloso. Nosotros no somos siempre así. Nosotros somos, pues, todo lo que ya sabes que somos. Así que creo que la parte fácil en cuanto a amar está más de nuestro lado, porque vamos a amar a un ser perfecto, al único perfecto que es Dios. Así que cuando se trata de hablar de Dios, todo se reduce a esta pregunta. Y aquí podemos olvidarnos de todo lo demás. La pregunta es muy sencilla. Te la hago, háztela tú y respóndetela en la intimidad y en la honestidad de tu ser. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? De eso se trata todo. La pregunta no es qué religión tienes, de qué denominación vienes, cuántos mandamientos guardas. La pregunta no es si piensas en Dios. La pregunta ni siquiera es si crees en Dios, si crees que existe o no. No, esas preguntas desaparecen por completo ante la pregunta que va al fondo de tu corazón y al fondo de absolutamente todo. ¿Amas a Dios? ¿Sí o no? Qué diferente es conocer el verdadero amor a través de la palabra de Dios que a través del mundo. Nosotros hemos conocido esa versión distorsionada del amor a través del mundo. Y el amor en el mundo, o el amor a través del mundo, es voluble, es cambiante. Se trata de sentimientos, se trata de emociones, se trata de estados de ánimo, se trata de qué tan bien se porta la otra persona, se trata de qué hace la otra persona. Si me amas, te amo. Pero si no, entonces ya no hay amor. Y entonces realmente hay una condición siempre cambiante, siempre inestable, siempre dudosa, siempre incierta en cuanto a esa idea de amor en el mundo. De acuerdo a la palabra de Dios,
¿qué es el amor? Y claro, podemos nosotros recordar lo que dice Juan en sus cartas, cuando va a la esencia misma del amor y por medio del Espíritu Santo nos dice que Dios es amor. Y al final de todo, Dios es eso, Dios es amor. Pero ese mismo Dios, para nosotros, para el ser humano, nos dice lo que es el amor. Aunque Él es amor, fíjate en esto, aunque Él es amor, y sí, Él es amor, Dios nos dice qué es el amor para nosotros, para enseñárnoslo, para que nosotros podamos vivirlo, para que nosotros podamos entenderlo y aplicarlo de manera correcta. ¿Qué es el amor? El amor es mandamiento. El amor es mandamiento. Y aquí choca con todo lo que nosotros hemos aprendido o hemos entendido que es el amor a lo largo de nuestra vida. Y eso está establecido desde los primeros 5 libros de la ley, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Sí sale? Ok. Ahí lo van a tener ustedes, donde dice: oye Israel, y esta es una convocatoria a todo el pueblo cuando van a entrar finalmente a la tierra prometida. Hay una convocatoria que Dios hace, una reunión que Dios hace a todo el pueblo de Israel, y mira lo que les dice. O sea, esta convocatoria es porque es algo muy importante que ellos tienen que saber, y Dios les va a hablar, digamos ya en la última parte, les va a dar un recordatorio de toda la ley y les va a dar instrucciones claras y específicas para que la toma de la tierra prometida sea una toma exitosa y que vivan bien. Y lo primero que les dice es, número 1, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más dioses, solamente hay un Dios. Y luego dice, inmediatamente después, y amarás. Fíjate nada más que importante, ¿eh? Y amarás. Ahí está. Es lo único que importa. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta? No hay nada menor que esto. Algo menor que esto no es aceptable, no es, no se puede permitir. Es así. Es amor, y un amor de todo corazón, de toda el alma, o sea, de todo el ser, y expresado con todas nuestras fuerzas. Si te das cuenta entonces, el amor, a diferencia de lo que nos enseña el mundo, no tiene nada que ver con sensaciones, no tiene nada que ver con opiniones, no tiene que ver con emociones y tampoco tiene que ver con la otra persona. Ese es el amor ágape. Y si tú quieres tener relaciones buenas y sanas en tu vida, tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, con tus familiares, con tus hermanos en la iglesia y con todo el mundo, necesitas el verdadero amor y necesitas el amor ágape, incondicional. No está basado en la otra persona. No está basado en sensaciones, en estados de ánimo, en cómo esté el dólar o cómo esté el clima, si hace frío, si hace calor. No, es un mandamiento que establece que se requiere
de hacerlo de todo corazón, con todo el ser y con todas las fuerzas. Ahora miren, hablando de mandamientos, todos conocemos los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y si tú vas viendo los 10 mandamientos, te darás cuenta de que sí hay una importancia mayor en los primeros mandamientos. No que los demás no sean importantes, pero sí hay una importancia en el primer mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. Caray, qué cosa más importante que esta. ¿Habrá algo más importante que eso? Pues cuando a Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús no señaló Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Jesús señaló a Deuteronomio 6, donde está el mandamiento que acabamos de leer. Siendo tan importante el mandamiento de no tener dioses ajenos. Mira, el primer mandamiento de los 10 es: no tendrás dioses ajenos. O sea, solo hay un Dios. Deuteronomio 6 lo acaba de decir. No existen más dioses. Pero cuando dice el primer mandamiento de los 10, no tendrás dioses ajenos, está hablando de que hay entidades espirituales que se presentan como dioses. No es Dios, son demonios. De tal manera que lo que está diciendo el primer mandamiento es: no tengas relación alguna con demonios. ¿Es importante eso? Es de total y absoluta importancia. Y luego el segundo mandamiento dice: no te harás imagen de esos dioses ajenos que te puedas encontrar en el cielo, en la tierra, o que incluso salgan de debajo de la tierra. Cualquier entidad espiritual que se te presente, ya sea en el cielo, y ahí podríamos incluso hablar de los ovnis, ¿verdad? Que está toda esta polémica, pero la Biblia habla claramente de cómo los espíritus malignos harán señales en el cielo para engañar, porque eso es lo que hacen. Entonces dice: no te hagas imagen de lo que se te aparezca en el cielo, ni te hagas imagen de lo que veas en la tierra. Y si hay algo que sale debajo de la tierra, tampoco te hagas imagen de esas deidades, o de esas, no tanto deidades, sino más bien entidades falsas, seres espirituales malignos que se te presenten como dioses. Y luego dice: porque yo soy un Dios celoso. O sea, Dios no va a compartirte con nadie. Dios no te va a compartir con alguien que se te presente o con algo que tú hagas un Dios. Entonces, ve la importancia, mira tú, mide tú, define tú la importancia de no involucrarte con entidades espirituales malignas. O sea, te lo pregunto, ¿será importante que no te involucres con entidades espirituales malignas? Por supuesto que sí, es de suma importancia. Y de la misma manera es de suma importancia que no adores imágenes. Pues con toda la importancia que eso tiene, hay un mandamiento más importante que esos. Y ese mandamiento es amar a Dios con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Quiere decir que es el mandamiento que más debes tener en mente. Es el que más debes de cuidar de cumplir siempre y en todo momento.
que no se te pase ese mandamiento, porque si se te pasa ese mandamiento, entonces se viene abajo todo. Si ustedes ya no tienen imágenes en su casa, muy bien, excelente. Si ustedes ya no codician las cosas de su prójimo, muy bien. Si ustedes ya no levantan falso testimonio y ya no matan a nadie, qué bueno, maravilloso. Pero si cumples todos esos mandamientos y no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, no vas a pasar de ser un religioso que está cumpliendo algunos mandamientos. Pero ser claro con eso. Ahora, quiero hacerte notar dos cosas, por favor. Después de que Dios da el mandamiento de amarlo a Él, en Deuteronomio 6, como ya lo leímos, Él dice lo siguiente, ahí en Deuteronomio 6, versículo 6. Mira, ahí te resalto. Dice, y esas palabras, entonces en el 5 dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, mira, por favor, para que lo tengas bien claro, amar a Dios con todo tu ser es que sus palabras estén en tu corazón. 1, que estén en tu corazón. 2, que las enseñes. Y 3, que hables de ellas. Entonces, la única pregunta que importa entre Dios y tú, la única pregunta que importa en la vida es, ¿amas a Dios? ¿Qué respondes a eso? El significado de amar a Dios para que tú puedas responderte a ti mismo la pregunta de si amas a Dios de manera correcta, con verdadero amor, no con sentimientos, no con pensamientos, no con emociones, porque nada de eso es amor. Nada de eso es amor. La pregunta, para que tú puedas responder la pregunta de si amas a Dios, aquí lo tienes. ¿Sus palabras están en tu corazón? O sea, su palabra está en tu corazón. Número 1. 2. ¿Las estás enseñando? 3. ¿Hablas de ellas? ¿Hablas de ellas en tu casa? ¿Hablas de ellas andando por el camino? ¿Hablas de ellas al acostarte? ¿Hablas de ellas cuando te levantes? ¿Cuando te levantas? Eso es amar a Dios. Entonces, amar a Dios es amar su palabra. ¿Y cómo sabes si amas su palabra? Si sus palabras están en tu corazón. Número 2, si estás enseñando sus palabras. Y número 3, si estás hablando sus palabras. ¿Haces estas 3 cosas? Muy bien. Tú amas a Dios. Así de sencillo. Ahora respóndete. ¿Amas a Dios? Mira, mi querido amigo, te lo he dicho en otras ocasiones. Dios no te va a pedir cuentas en qué escuela estudiaste. Dios no te va a pedir cuentas de qué universidad te graduaste. Eso no importa. Eso les importa a la gente aquí en el mundo. Eso le importa al mundo. A Dios no le importa eso. ¿Estoy diciendo que está mal que te gradúes de Harvard? No.
Gradúate de Harvard, de Oxford, del TEC de Monterrey, del ITAM, pero no pongas tu vida en eso. Tampoco Dios te va a pedir en qué empresa estuviste trabajando o qué dice tu tarjeta de presentación del trabajo, qué título obtuviste o qué título tienes ahí o qué posición ocupaste en la empresa. Si fuiste gerente, director o subdirector, nada de eso va a importar. Lo que sí va a importar, lo que sí importa y sí va a importar para toda la eternidad es si tú amas o amaste a Dios. Si amaste su palabra tanto, tan realmente, tan ciertamente, que su palabra estuvo en tu corazón y como prueba de que estaba en tu corazón, la repetiste y hablaste de ella. O sea, que todo el tiempo estás hablando su palabra. A lo mejor tú piensas que esa es la labor del pastor. No. Si tú lees Deuteronomio 6, ese mandamiento no es para el sacerdote, ni es para el pastor, ni es para alguien especial que ocupa una posición especial en la iglesia. No. Eso fue para todo el pueblo. Por eso les dijo, hey, oigan, Israel, todo el pueblo, todos. Cada uno de ustedes, lo único que tiene que hacer es amar a Dios. ¿Cómo? Con todo su ser, con todas sus fuerzas. ¿Cómo saben que van a amar a Dios? Que sus palabras estén en tu corazón. ¿Cómo vamos a saber que sus palabras están en tu corazón? Repítelas, enséñalas. Habla de ellas todo el tiempo. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en casa, cuando salgas de casa. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Ahora, la segunda cosa que te quiero hacer notar es todavía más interesante. Que cuando Dios le dio este mandamiento al pueblo, de amar a Dios, sus palabras, ¿sí? Amar a Dios, sus palabras, solamente existía, ¿qué crees? La ley. No estaban los salmos, ni los profetas, mucho menos los evangelios o las cartas de Pablo. Así que ese mandamiento se refiere a amar no las promesas, sino los mandamientos. Qué fácil es amar las promesas, ¿no es cierto? Pero acá se pone más interesante porque es amar la ley, los mandamientos, aquello que nos cuesta más trabajo. Pero nos cuesta más trabajo porque no lo entendemos. Y ojalá, al término de este mensaje, podamos entenderlo y cambiar esa forma de ver las cosas y estar más de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Todos conocemos a David. David amó la ley de Dios, pero no fue el único. Si tú ves el libro de los Salmos, 150 salmos, te vas a encontrar con algo sorprendente. El salmo más largo de los 150 está dedicado, el más largo, está dedicado a la palabra de Dios. Y su autor expresa todo lo que la palabra de Dios es para él. Y cuando dice todo lo que la palabra de Dios es para él, eso es la explicación del por qué ama la palabra de Dios. Cuando digo que es el salmo más largo, estamos hablando de 166
176 versículos. 176 versículos. Espero que tengas tiempo porque los vamos a ver uno por uno en esta mañana. ¿Estás listo? No, no es cierto. Solamente te voy a mostrar 3 versículos. Te voy a mostrar el último, te voy a mostrar el del medio y te voy a mostrar el primero. En ese orden. Mira, el 119, 176. No vas a ver este tipo de números en otro texto bíblico. 176 versículos. Bueno, el último versículo, el 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Fíjate, es el último, Yo anduve errante como oveja extraviada. Creo yo que esa es la experiencia de todos nosotros. Y luego el autor le dice a Dios: busca a tu siervo, o sea, a esta oveja extraviada, porque no me he olvidado, ¿qué dice ahí? De tus mandamientos. Ay. No dice de tus promesas, no dice de tus profecías, no habla de todos esos textos bonitos que nos levantan, ¿verdad? No, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Te voy a mostrar el de en medio, el 88, 119, 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Testimonios es una forma de hablar, ¿sabes de qué? De sus mandamientos. Y te voy a mostrar el primero, el número 1. Dice: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la, ley de Jehová. No en las promesas, no en las profecías, no en los proverbios, en la ley de Jehová. Así que, como te decía, esto se pone más interesante porque mira, primero, la palabra de Dios nos deja claro que el amor es un mandamiento, cosa que choca completamente con nuestro entendimiento del mundo. Si amar siempre tiene que sentirse bonito, no, eso es en el mundo. En Dios, el amor es un mandamiento. Amas. Es que no me nace. Eso no tiene nada que ver. Es que no estoy sintiendo como que... No tiene nada que ver el sentimiento. Amas por obligación, por mandato, por orden. Rompe todo nuestro esquema. Luego, no vamos a amar lo que nos gusta, al menos de inicio, sino que debemos amar los mandamientos más que otra cosa. Entonces, todo esto, si te das cuenta, rompe nuestro esquema. Quiera Dios, mejor dicho, quieras tú que en esta mañana se rompa ese esquema equivocado de lo que es el amor y de lo que debes amar. Porque el amor no es lo que sientes bonito, ni amas aquello que te agrada necesariamente de inicio, sino que amamos por orden, por mandato, y amamos aquello que al menos de inicio no nos agrada, como son los mandamientos. Y recuerda como inicié. Olvídate de todo lo demás. Todo se reduce a la pregunta: ¿amas a Dios? Y ahora, más concretamente, ¿amas su palabra? Y más concretamente, ¿amas su ley? Esas son las preguntas importantes
Esas son las preguntas que definen tu vida y tu posición en esta vida. Más claramente, esas son las preguntas que definen tu posición como salvo, como hijo de Dios, como siervo de Jesucristo, como discípulo de Jesucristo o simplemente como un religioso. ¿Ok? Ahora mira, fíjate en esto, por favor. Fíjate qué interesante va a ser esto. Yo creo, al escribir este mensaje, pensaba estar ahí donde están ustedes y poder verlos a la cara. Me los tendré que imaginar ahorita. Creo que si yo les pregunto a ustedes si creen, a ver, voy a ver la única cara que tengo aquí. Te podemos hacer una foto. Dice que pueden mostrar unas fotos de ustedes. Pero los tendría que ver reaccionar. Ese es el punto. A ver, si yo les pregunto a ustedes, si yo te pregunto a ti, si creen que la Biblia contiene la palabra de Dios, o sea que eso que ustedes tienen ahí es la palabra de Dios, yo creo que ustedes me dirían que sí. Sí. ¿Cierto? Sí. Yo creo que ustedes me responderían que sí. No tendríamos problema con esto. Ahora, muchos cristianos, no sé si ustedes, muchos cristianos que dicen que sí creen que la Biblia es la palabra de Dios, o que ahí está la palabra de Dios, no se conducen conforme a la palabra de Dios. De hecho, muy pocos son los que la leen. Olvídate de estudiar, leerla. Mira, en una encuesta realizada en Latinoamérica, entre iglesias cristianas de todas las denominaciones, se consideró o se encontró que los lectores más asiduos, ya tenemos en esto, que los lectores más asiduos de la palabra de Dios, Sí. De la palabra de Dios, son aquellos que la leen 2 veces a la semana. O sea, los que más la leen 2 veces a la semana en toda Latinoamérica, o sea, como promedio. No de la gente allá afuera, o sea, no en el mundo, no. Dentro de las iglesias cristianas. O sea, de los que se consideran cristianos, 2 veces por semana. Dios de mi vida. Lo hemos visto en Río. Cuando hemos tenido nuestros programas anuales de estudio de la palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Muy pocos son los que lo siguen y menos los que los terminan. Creo que han sido 2 o 3 personas los que terminan. Ahora, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que sea esto? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué si ustedes creen que lo que tienen ahí es la palabra de Dios? ¿Por qué si ustedes creen que efectivamente es la palabra de Dios? O sea, la palabra de Dios. ¿Por qué si ustedes no tienen problema con creer que es la palabra de Dios? ¿Por qué no la abren? ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la estudian? ¿Y por qué no hacen lo que ahí dice? Porque no lo creo.
Creo que hay dos respuestas para eso. Y ojalá eso te ayude a destruir esta terrible realidad en ti. Primero, vuelvo a la pregunta que marca este mensaje. La primera pregunta que te hice y que creo que es la realmente importante. O sea, la importante no es si crees que la Biblia contiene la palabra de Dios, no. La importante es si amas la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La pregunta para ti, que estás aquí hoy, no es si crees que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino si la amas. Porque ¿qué pasa cuando amamos? Hacemos lo que dice Deuteronomio 6. Andamos hablando todo el tiempo de aquello que amamos. No nos tienen que decir. Nos despertamos pensando en quien amamos. Nos dormimos pensando en quien amamos. Todo el tiempo estamos hablando de aquella persona a la que amamos. Entonces, la primera respuesta es, si crees que Dios, que la palabra, que tienes ahí la palabra de Dios, pero hay una incongruencia de por qué no vas a fondo, por qué no está en tu corazón, por qué no la repites y por qué no la enseñas, es porque no la amas. No la amas. Y la segunda respuesta es que yo creo que no saben o no creen toda la riqueza y todo el bien que se encuentra en la palabra de Dios para nosotros, y que es ahí donde se encuentra la mayor riqueza de todas. Repito, la segunda respuesta es, o no saben, o no sabes, o no crees que todo el bien que tú necesitas y toda la riqueza, más de lo que pudieras imaginar, está precisamente en la palabra de Dios. Ahora mira, para ir más a fondo en esto, si yo te pregunto, y le pregunto aquí a la única persona que puedo ver hoy acá, si yo te pregunto a ti, que estás allá en la iglesia, ¿dónde crees que esté lo mejor de la palabra de Dios? Ojo con esto. ¿Dónde crees que esté lo mejor de la palabra de Dios? ¿En sus profecías? ¿En sus promesas? ¿En sus relatos históricos? ¿O en sus mandamientos? ¿Qué me responderías? En sus mandamientos. Obviamente, como ya te he estado dando este mensaje, tu respuesta hoy va a ser, pues creo que debo de responder que en sus mandamientos, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, déjame reafirmártelo. Sí. Lo mejor de la palabra de Dios está en su ley. Y te puedo decir, lo mejor de la palabra de Dios está en un solo mandamiento. Ama a Dios con todo tu ser, por sobre todas las cosas y con todas tus fuerzas. Jesucristo dijo eso. Toda la palabra de Dios se resume en un solo mandamiento. ¿Cuál? Ama a Dios con todo tu ser y con todas tus fuerzas sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, todos los profetas, todas las promesas, todos los proverbios, todo se trata de eso. Todo se trata de eso. Así que sin duda, amigo y hermano,
Lo mejor de la palabra de Dios está en sus mandamientos. Toda la riqueza, todo el bien que tú anhelas, que tú necesitas y mucho más está en sus mandamientos. Y ahorita te voy a decir por qué. Pero antes de eso, déjame decirte lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, si me aman, y se lo dijo a sus discípulos, guarden mis mandamientos. No sé si te das cuenta, pero todo es sus mandamientos, sus mandamientos. Jesús no dijo, si me amen, esperen mis promesas. Si me aman, cumplen o apliquen los proverbios. Te hago esta pregunta. ¿Se puede llegar a amar a una persona en año y medio? ¿Tú qué me dirías? Que sí. ¿Que sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te digo año y medio? Porque ese fue el tiempo que estuvo Jesús con sus discípulos. Tú puedes estar seguro que los discípulos tenían muchos sentimientos al respecto de Jesús. Claro, lo querían, pero luego lo sacaba de balance de una manera terrible. Se sentían confundidos y a veces hasta se sentían temerosos. ¿No los asustó cuando andaba caminando ahí en el mar? Que dijeron, ay, miren un fantasma. Entonces, si hablamos de sentimientos y emociones, los discípulos tenían cualquier cantidad de sentimientos, todos revueltos y encontrados respecto a Jesús. ¿Cómo te sentirías tú si Jesús te dice, oye, acabas de ser un instrumento usado por mi Padre? 5 minutos después te dice, oye, acabas de ser un instrumento usado por Satanás. ¿Cuál de las dos? ¿No? Pero así somos nosotros. Somos volubles, somos cambiantes, ¿sí? Y andamos ahí de un lado para el otro. Por eso Jesús apuntaba al centro de todo, no a los sentimientos, no a las emociones, no a los estados de ánimo, sino apuntaba al amor. ¿Me aman? Era lo que preguntaba, y se los preguntaba en varias ocasiones. ¿Me aman? Ese era el punto. Lo hizo incluso después de resucitar con Pedro. 3 veces le preguntó, ¿me amas, Pedro? ¿Sabes por qué, hermano? Porque de eso se trata todo entre Dios y tú. ¿Lo amas? ¿Amas a Jesucristo? Y déjame decirte algo. Amar a Jesucristo es amar la palabra, porque Él es el verbo. Él es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Así que si amas a Jesús, amas su palabra. Juan 15:9 dice, Jesús hablando, dice, como el Padre me amó, también yo los he amado. No sé si lo ves, todo es amor, solo es amor, no hay otra cosa, es amor. Y luego mira, dice, permanezcan en mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos permanecer en tu amor, Jesús? Si guardan mis ¿qué? Mandamientos. No, si guardan mis promesas. No, pastor, entonces ya no debo de esperar en sus promesas. Espera en sus promesas. Pero lo más importante son sus mandamientos. Si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor. A Jesús no le importa si tú sientes bonito o si sientes feo hoy y al rato otra cosa. No, a Él lo que le importa es que guardes sus mandamientos, sea como sea que te sientas. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira, ¿cómo crees que se sentía Jesús
cuando sanaba a una persona? ¿Qué sentirías tú de que sanes a 10? Yo creo que en esos momentos te has de sentir así, wow, ¿no? Estoy cumpliendo los mandamientos, estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. Pero ¿cómo se sentía Jesús la noche que fue entregado? ¿Te acuerdas que estaba angustiado? ¿Y qué dijo? Ay, no, hoy no voy a cumplir la ley, hoy no voy a cumplir el mandamiento de mi Padre, hoy no voy a cumplir su voluntad porque me siento todo angustiado. No dijo eso. Entonces, independientemente de cómo se sentía, él cumplía sus mandamientos. Ahí hay una señal de por qué los mandamientos son mejores que las promesas. Pero ahorita te lo voy a decir. Lo que pueden notar aquí es cómo Jesús puso los mandamientos por encima de las promesas. Porque el mandamiento es ama a Dios, ama a Jesús, ama su ley, permanece en sus mandamientos. Jesús no iba a estar todo el tiempo con ellos personalmente, pero les dijo cómo podrían seguir en relación con él. ¿Cómo? A ver, ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Andrés, ahí está Santiago, ahí está Jacobo, ahí están todos. Natanael. Señor Jesús, te vas a ir. ¿Cómo podemos seguir en relación contigo? La respuesta de Jesús: guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Porque yo soy eso. Yo soy la ley. Yo soy el verbo de Dios. Yo soy la palabra. ¿Quieres seguir en relación conmigo? Guarda mis mandamientos. Si te das cuenta, lo mismo es para nosotros. Nos relacionamos con Jesucristo por medio de su palabra, particularmente con el cumplimiento de sus mandamientos. Y claro, en espera de que Él cumpla sus promesas. Pero la forma en la que nos relacionamos con Él es guardando sus mandamientos. Ahora mira, la palabra guardar que está ahí en Juan, versículo 10, Juan 15, 10, dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. La palabra guardar es la palabra tereo, con T de Teresa. Y quiere decir tres cosas. Quiere decir conservar, custodiar y reservar. Alguien podría decir: ¿cómo podemos amar algo si el amor es para alguien? ¿No? O sea, ¿cómo podemos amar algo? Bueno, es que en el caso de la palabra de Dios, la palabra no es algo, es alguien, porque es Jesucristo. El objeto es la Biblia, el libro, tu celular. Ese es el algo, ese es el objeto. Por eso lo fraseo como lo has estado escuchando. La Biblia, o sea, el libro, el objeto, contiene la palabra, el alguien. ¿Me explico? El objeto es el libro, pero lo que está dentro de ese libro y lo que viene en ese libro puede estar dentro de tu mente, en tu memoria y en ti, es el alguien. ¿Quién es? Jesucristo. Pero te lo pongo más clara, más completo. Piensa por favor en tu comida favorita. Piensen en su comida favorita. ¿Ya? La favorita, sí. La más favorita. ¿Ya? Bueno, les pregunto, ¿no se refieren a su comida favorita en términos de relación? ¿No dicen, me encanta? Sí. ¿No dicen, amo comer esto? ¿No dicen, me hace muy feliz comer aquello? O sea, también es posible amar algo.
Y eso, que a lo mejor lo que amas comer te hace daño. La palabra de Dios nunca te va a hacer daño. Cuando Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, significa que hay algo mucho más importante que la comida diaria. Te vuelvo a preguntar, mi querido hermano y amigo, ¿cuánto tiempo dedicas a tu comida diaria? Hey, no te estoy preguntando cuánto tiempo tardas en comértela, no. Te estoy preguntando cuánto tiempo le dedicas a tu comida diaria, desde ir al mercado, prepararla y luego comerla. Saca las cuentas y te vas a sorprender cuánto tiempo le dedicas. ¿Sabes qué? Es un proceso de varias etapas para que te alimentes, para que comas rico, para que comas sano. Lo mismo es con la palabra de Dios. Es un proceso. Pero ¿sabes qué? No lo haces porque no crees o no sabes todo lo que la palabra de Dios te puede dar. O al final del día, y esto sería lo más triste, no amas la palabra de Dios. Te voy a mostrar ese texto, que creo que me equivoqué en el número. ¿Cómo era? Porque es el Salmo 119 y creo que puse Salmo 199. Sí. Pero no existe Salmo 199. Ahí se me fue el dedo. Pero déjame corregir, ¿no? Dame un Ok, minuto. lo van a corregir mientras te lo voy diciendo. Y vamos a leer este texto. Y te voy a pedir, por favor, que cuentes cuántas veces está la palabra o un sinónimo de la palabra mandamiento. ¿Ok? Acuérdate que el Salmo 119 está dedicado a la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer, son 6 versículos. Vamos a ver cuántas veces en 6 versículos hay un referente a los mandamientos de Dios. ¿Ok? Y acuérdate lo que te acabo de mencionar. Cuando vemos el tiempo que dedicamos a nuestro alimento diario, es desde que lo vas a comprar, desde que lo vas a elegir. Y todo eso es un proceso. Un proceso similar tendría que estar establecido en nuestras vidas en cuanto a la palabra de Dios. Pero la mayoría de gente piensa que no tiene tiempo, que no puede, que no la entiende, que no esto, todo es no. ¿Por qué? ¿Por qué si creemos que es la palabra de Dios, por qué la dejamos de lado? ¿Por qué los que más la leen 2 veces a la semana? Se lo he respondido. Porque o no saben o no crees que todo el bien que tú necesitas y mucho más está ahí. Que toda la riqueza de todo tipo, económica, material, emocional, relacional, que tú necesitas está ahí. Y finalmente, y lo más triste, porque no la amas. Y si no amas la palabra de Dios, amigo, estás fallando a todos los mandamientos. A todos. A todos. Cuando uno ama, todo el tiempo está en la mente, en el corazón y en la boca, aquello que amamos. Vamos a ver el Salmo 119.
cuenta junto conmigo cuántas veces hay una referencia a los mandamientos. Mira, dice el Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado, tal como dice Deuteronomio 6, con todo tu corazón, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántas veces? En 6 versículos. Aquí yo tengo 1, 2, 10, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 9. 9 veces. 9 veces en 6 versículos. Puedes estar seguro que el autor del Salmo 119 amaba la palabra de Dios. O sea, ¿te das cuenta? Estaba cumpliendo el mandamiento. Ahora, ¿tú lo ves ahí muy obligado, así como que muy a la fuerza? No. No. Pero es que si no cumplimos el mandamiento, nunca vamos a hacer que fluya en nuestro ser. Primero lo cumplimos y luego fluye en nuestro ser. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que vas a saber la respuesta. Este hombre vemos que amaba la palabra de Dios, pero ¿cumplía todos los mandamientos de la ley de Dios siempre? ¿Sabe la respuesta, verdad? No. No, porque todos somos pecadores, pero amaba su ley. Te doy un ejemplo. Yo amo a mi madre con todo mi ser, con todo mi corazón. La amo. Pero debo de confesar que no siempre le hago caso. La desobedezco. Aún ahora la desobedezco. Sin embargo, chécate esto. El amor de mi madre por mí y mi amor por ella me hacen meditar en todo lo que me dice. Y aunque no lo obedezco, ahí estoy. Y no me deja, y no me deja, y no me deja. Y al final, la mayoría de las veces, termino haciendo lo que ella me dice. Termino obedeciéndole. No, Dios no espera perfección de nosotros. O sea, no error, no falla. Él no espera que no fallemos. Él espera que lo amemos. Y que por el amor que le tenemos, meditemos en lo que Él nos dice todo el tiempo. Para que al final podamos hacer lo que Él nos dice. Pero para eso necesitas leerla, estudiarla, porque lo que Dios nos dice está escrito. No lo puso allá en las nubes, no lo puso al final del arcoíris, lo puso por escrito. Mira, te va a poner el opuesto. Hay gente que me dice, y me lo han dicho durante muchos años, la semana pasada, la antepasada, hace un mes, hace 15 días, hace 10 años, hace 20. Me dicen, oiga pastor, no voy a ir el próximo domingo. Es que me salió esto, es que me llegaron visitas, es que tengo pendiente, es que tengo esto otro. Y bueno, cualquier cantidad de cosas. O me dicen, pastor, esta vez no voy a dar mi ofrenda porque me surgió esto, me surgió aquello.
Pero lo interesante de esto es que cuando me lo dicen, es como que creen que por decírmelo quedan exentados de cumplir el mandamiento. No sé si me explique. Mira, es como si tú tuvieras en tu casa, en tu familia, tuvieras un familiar que fuera policía, agente de tránsito. Y entonces te lo encuentras en la reunión familiar y tú le dices a tu familiar que es agente de tránsito, oye, primo, esta semana me voy a pasar unos 3 o 4 semáforos en rojo y me voy a estacionar en un lugar prohibido. Ojalá puedas entenderme. Y tu primo te dice, pues bueno, no, pues, ¿qué te digo? O sea, que tu familiar, que tu primo que es agente de tránsito, le digas que vas a infraccionar la ley, no te exime de que te vayan a castigar, te vayan a multar, ¿no? O sea, tu primo no puede hacer nada, aunque sea agente de tránsito, aunque sea el comandante. Yo no puedo hacer nada. O sea, si ahí me dicen, pastor, voy a infringir la ley de Dios, pues, ¿qué te digo? Si todo el tiempo te estoy diciendo no infrinjas la ley de Dios, pero me avisas que la vas a infringir, pues ¿qué hago? O sea, te amarro, te inyecto ahí, te pongo cloroformo y te llevo a la iglesia, o te robo tu tarjeta y tu número secreto y te saco lo que corresponde de ofrenda. O sea, que me avises no borra, infrinja la ley de Dios. Con quien tienes que hablar es con Dios, no conmigo. No se trata de que yo entienda o de que tu familiar que es agente de tránsito entienda. El que debes de entender eres tú. Y una cosa es romper la ley de Dios, o sea, no cumplir con la ley de Dios porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y otra cosa es no cumplir la ley de Dios sabiendo que la estoy rompiendo y esperando que mis circunstancias o la situación que estoy enfrentando sea lo suficientemente poderosa como para que se me exculpe. Es diferente venir ante Dios diciendo soy culpable a venir delante de Dios diciendo soy inocente porque me pasó esto. Lo que buscamos delante de Dios es perdón, no es ser inocentes. No justificación. Porque no lo somos. Es muy diferente. Y esta diferencia que te estoy marcando aquí, esa fue la pequeña a nuestros ojos, pero gran diferencia ante los ojos de Dios entre Saúl y David. Saúl nunca fue culpable ante Dios. Siempre tuvo una excusa para no cumplir con lo que Dios le decía. David nunca buscó ser inocente delante de Dios. Cayó de rodillas y suplicó misericordia, porque sabía que había fallado. Termino. ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Por qué debemos amar su ley? ¿Por qué debemos hacerlo con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas? Bueno,
Porque el amor es el medio por el cual nos relacionamos con Él. Ahí tienes una primera razón. Segunda, porque nuestro crecimiento, nuestra madurez, nos debe llevar a ver que su ley produce un mejor beneficio en nosotros que cualquier otra cosa que esté en la Biblia. Su ley nos da un carácter sólido. Es la orden, el mandamiento y no la promesa lo que produce ese carácter sólido. Y la tercera razón es porque su ley nos da la conducta correcta en todo momento y en todo lugar. Déjame rápidamente ponerlo en este ejemplo. Mira, a Dios le interesa que hagamos lo correcto, pero también le interesa que lo hagamos por las razones correctas. O sea, Él quiere que nos comportemos bien siempre porque tenemos el carácter y el corazón correcto. Y no se va a conformar el carácter correcto sino a través del mandamiento. Te lo pongo en este ejemplo. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Todos los frutos del Espíritu tienen que ver con el carácter sólido. Todos los frutos del Espíritu. Entonces, mira, ¿cómo se produce la paciencia en una persona? Bueno, paciencia bíblicamente quiere decir constancia. ¿Ok? Entonces dice Dios, vamos a producir constancia en esa persona. Entonces aquí está esta persona. ¿Ahí me están viendo? Sí. Entonces Dios dice, ¿cómo producimos paciencia en esta persona? Bueno, te voy a dar un mandamiento. Quiero que llegues de aquel lado. Ese es el mandamiento. Muy bien. Entonces, camina. Empieza a caminar. Mandamiento. Y aquí en el segundo paso, sucede algo. Y entonces dices, ya no puedo seguir para allá porque pasó algo, me voy a ir para acá. Y ahí es donde está la falla. Porque el mandamiento es mandamiento, no es opinión, no está a tu juicio y menos a tu estado de ánimo. Es mandamiento. Llega de aquel lado, entonces das un paso, te enfrentas con algo, sigues, das otro paso, te encuentras con algo más, sigues, das otro paso, te encuentras con algo más, sigues, porque es un mandamiento hasta que llegas del otro lado. ¿Qué se produjo? Constancia. Pero cuando una persona le dice a Dios, no hice esto, no cumplí con tu mandamiento por esto, no cumplí con tu mandamiento por esto otro, no se produce en ti lo que Dios quiere producir en ti, el fruto de su espíritu. Por lo tanto, no vas a saber comportarte ni conducirte donde quiera que te encuentres, porque no se está produciendo en ti el carácter correcto. Por eso el mandamiento te da más riqueza en todos los sentidos, aún que las promesas. Más aún que las promesas. Espero de todo corazón que a partir de esto tú empieces a amar la palabra de Dios y particularmente su ley. Y mira, te decía, ya termino. Y voy a terminar con esto. Yo quiero ver aquí con el ejemplar de la iglesia que tengo aquí frente a mí. Quisiera escucharlos a ustedes, pero escúchense ustedes. Vamos a ver cuántos
¿Cuántos amenes? A ver si puedes decir amén, o cuántos de ustedes dirían amén, o quién de ustedes diría amén a cada una de estas ideas que voy a expresarte ahora mismo. Quiero saber si tú pudieras decir amén a alguna de estas ideas que te voy a expresar ahora para terminar. ¿Listo? Sí. Entonces, si tú estás de acuerdo, di amén. Okay. Si tú así lo crees, di amén. Si no, pues no. No digas eso. ¿De acuerdo? Va la primera. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Amén. ¿Ven? No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. ¿Ven? Amén. Ok. Cuando estés en casa de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas. Amén. Bien. Si un invitado... perdón, ahorita te voy a decir esto. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Amén. Bien. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. ¿Amén? Ok. Vamos a ver si dices amén a esto. Creemos en la indulgencia en lugar de la abstinencia. Te va la otra. Creemos en la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. ¿Amén? ¿O no? Creemos en la sabiduría sin contaminación en lugar del autoengaño hipócrita. ¿Amén? ¿O no? Ay, qué difícil. Creemos en la gentileza hacia aquellos que la merecen en lugar del amor desperdiciado en ingratos. Ah, amén, ¿verdad? No. Aquí ya se va a ir aclarando, fíjate. Ese me queda más claro. Aquí ya se va a ir aclarando. Creemos en la venganza en lugar de poner la otra mejilla. ¿Amén? Creemos en la responsabilidad por los responsables en lugar de la preocupación de los irresponsables. Interesante, ¿no? Se va a aclarar más acá. Creemos en todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional. ¿Amén? Y la última, y aquí se aclara todo. Creemos que Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido la iglesia, ya que le ha mantenido el negocio por todos estos años. No. ¿Qué te acabo de leer? Te acabo de leer parte de los 10 mandamientos, de los 11, que vaya, es que todo es en contra, de los 11 mandamientos de la Biblia satánica. Sí. Y parte de los 9 postulados de la declaración de fe de la iglesia satánica. Dios. Si te das cuenta, y el ejercicio que hacía ahorita contigo, es porque algunas de estas ideas encontramos eco en nosotros. Por eso pudimos decir amén a estas cosas. Pero ¿con qué hace eco? ¿Con qué parte de nuestro ser hace eco? Bueno, hay una parte que hace eco con nuestra carne, ¿verdad? Con esa parte equivocada o que está en contra
de Dios, como lo veíamos con Pablo, hacemos lo que no queremos. Hacer algunos postulados satánicos, obviamente parten de la verdad. Y hay algunas cosas que también no son del todo malas, por decirlo de alguna manera. Pero son ya en el conjunto, en el total, son estos postulados y mandamientos de la iglesia satánica. Lo más importante de todo esto es que yo, leyendo, investigando un poquito más a fondo, las personas que se mueven por estos postulados no solamente se conducen por ellos, sino que verdaderamente los aman. Están dispuestos a dar su vida por estos mandamientos, por estos postulados, a defenderlos a capa y espada. Se los saben de memoria, viven por ellos. Y obviamente esto lo menciono como un intento de despertarnos a nosotros, iglesia. ¿Cómo podría ser siquiera imaginable que alguien ame a Satanás más que un hijo de Dios a su padre? ¿Será eso posible? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque lo que Satanás da no es amor. Por lo tanto, no puede recibir amor. Pero tú y yo somos los recipientes inmerecedores del amor más puro, incondicional, maravilloso que pueda existir, que es el amor de Dios. Así es, amén. ¿Cómo no habremos de responder con el mismo amor? Espero de todo corazón que el día de hoy, no como un proceso, sino como una acción tajante y contundente, cambie para siempre del desprecio por la palabra al amor total por la palabra de Dios en tu vida, el amor por Jesucristo, y que se exprese en que la palabra de Dios esté siempre en tu corazón, que a partir de hoy la repitas todos los días, la enseñes y hables de ella en todo momento. Y ese sería un postulado al que tú pudieras decir amén con todo tu corazón.